Hoy no fue, digamos, un fantástico día para mí en términos de mi acceso a plataformas digitales, internet, etcétera. He tenido algunos problemas. Se supone que ya están solucionados, no vinieron los técnicos y tal. Este, digo, parece que todo marcha bien y a partir de mañana tendría oportunidad de grabar más regularmente. Hoy solamente grabaré esto. Pero bueno, quise compartirlo porque esta noticia, digo, la vi desde hace un tiempo y me parece relevante compartirla para probar un punto. Dice, esto es de Forbes, Bolsa Mexicana perfila su mejor semana desde 2009 tras datos de empleo en Estados Unidos. El peso de la Bolsa Mexicana de Valores ganaban este viernes igual que la mayoría de las plazas a nivel global tras una caída sorpresiva en la tasa de desempleo de los Estados Unidos que elevó las expectativas de un repunte económico más rápido tras los efectos producidos por la propagación del coronavirus. Los activos locales alcanzaron en la sesión su mejor nivel desde mediados de marzo, también animados por un fuerte avance en los precios de petróleo, mientras que la OPEP llevará a cabo este fin de semana discusiones sobre una posible extensión de sus recortes de suministros. Bueno, hablan del peso, ¿no? Y sobre las cifras de empleo de los Estados Unidos, que tampoco son fantásticas, güey. O sea, las cifras a las que se refieren, o sea, digo, claro, o sea, son mejores que estar en completo recesión económica, como están tanto en Estados Unidos como en México, pero no es nada de estar celebrando, güey. O sea, lo que pasó en Estados Unidos es que actualmente están como entre 12 y 13% de desempleo, que es comparable solamente, o sea, el único antecedente histórico que hay de esto es la crisis de 1929. O sea, la cima de la crisis de 1929 es lo que está pasando hoy en términos de desempleo, ¿no? En Estados Unidos. Ese 12-13% es un desastre, pues, para la economía de Estados Unidos. La semana que se refieren, esto fue la semana pasada, no el viernes de la semana pasada, anunciaron que el desempleo se incrementó solamente 10% de lo que se cayó. O sea, es decir, o sea, si te caes de 10 pisos, ¿no? Y te levantas uno, y ya, o sea, es lo que están celebrando, pues esa es la gran cifra de desempleo que están celebrando y por eso están los mercados no vueltos locos y celebrando y tal, los mercados financieros por lo menos. Eso pasó en Estados Unidos y repercute en México, ¿no? Porque todos, digamos, todos los mercados financieros están ligados de alguna u otra manera. El mexicano con el estadounidense es, o sea, es prácticamente una correlación directa de lo que le pasa a uno versus el otro por nuestra no histórica conectividad y codependencia, digo, más dependencia que codependencia, pero codependencia en sí. Este, y digo, el punto que quiero probar con esto es, o sea, fijémonos en el panorama más amplio. Es decir, o sea, imagínate la desconexión que deben tener los mercados financieros para que en medio de una pandemia global, con un entorno económico eh, catastrófico para la mayoría de las personas. En México estamos hablando de una pérdida de empleos de 1 millón, 1 millón de empleos formales. Los informales evidentemente no sabemos, pero deben ser muchos más, por lo menos un par de millones más que los empleos formales, porque esa es más o menos la proporción de formalidad versus informalidad, o sea, un 60-30. Tengo que ver los últimos datos. Pero digamos, en ese contexto, donde todo el mundo está sufriendo, donde eh, están las cuestiones sociales, ¿no? Además, revueltas, incertidumbre, tensiones, eh, saqueos, ¿no? Esto para la gente normal, o sea, la gente de pie, la gente trabajadora. Mientras tanto, en las bolsas están en su mejor semana en 11 años, güey. O sea, más de 10 años de economía. O sea, mientras todo se está quemando, esos güeyes ganan. eh, digo, o sea, piensa en el sistema donde los más ricos, o sea, la punta de la pirámide económica que tenemos, cuando nos va bien a todos, ellos ganan. Y cuando nos va mal a todos, ellos ganan todavía más. O sea, estamos hablando de un juego totalmente arreglado, güey. O sea, por lo menos
o sea, hay dos grandes escalones de la economía, ¿no? Después, ¿no? Está más escalonado. Obviamente, lo que sufre la clase media no es lo que sufre la clase baja, ¿no? La clase que vive en pobreza extrema y tal. Eh, pero estos cabrones viven en otra realidad completamente distinta, güey. Hubo un tiempo, digo, por lo menos todavía de la post-crisis de 1929, donde no existía tal desconexión entre lo que pasaba en los mercados financieros y lo que pasaba en la realidad. Incluso podías predecir, y si tú ves, ¿no? Ex post los datos económicos de entonces, la bolsa siempre o sea, se recupera primero, y en ese entonces no fue la excepción. O sea, las bolsas se recuperaron primero y tardó entre 1 año y medio, 2 años, en que se trasladara eso a la economía real, ¿no? A la industria, servicios, etcétera. Hoy en día, esa conexión, ese enlace, en realidad es tan flaquito, no tan delgado, tan etéreo, que muchas veces ya no tiene que ver lo que pasa en la vida real, en el mundo real y en la economía no real, productiva, donde la gente trabaja y produce servicios, ¿no? Y o oferta bienes para el consumo. O sea, eso ya está totalmente desconectado de lo que pasa en estas burbujas, cabrón. Hace poco vi una definición que me dio mucha risa, pero eh, digo, creo que no está tan alejada de la realidad, que decía que si tú ves, ¿no? el comportamiento, ¿no? de la gráfica de las bolsas de valores, o sea, dice, pues básicamente eso es una gráfica de los sentimientos de los más ricos. Y digo, o sea, obviamente es una sobresimplificación de lo que está pasando, pero así que tú digas tan alejado de la realidad, pues no, güey. O sea, estos güeyes están viviendo en otro país, güey. O sea, no están viviendo en otro universo, güey. O sea, mientras todo se está cayendo a pedazos para la gran mayoría de las personas, esos güeyes están felices. Tío, esta semana no ya hay que actualizar los datos y hay que decir ¿no? el panorama completo. Las bolsas se contrajeron un poco más de ese crecimiento, ¿no? De ese boom que estaba. Y probablemente estemos estancados un poquito más, ¿no? O sea, digo, López Obrador habla de una curva en B, Trump también habla de un crecimiento en B. Yo no necesariamente estoy viendo suficiente información para estar optimista al respecto. Digo, quiero estar optimista, pero no veo cómo. Pero bueno, o sea, quise compartir esto con ustedes. Desafortunadamente no me queda mucho tiempo para otra historia antes de que tenga que ir a la conferencia de la tarde de salud. Ojalá que hoy sí me den la palabra, güey. O sea, ya llevo como una semana, un poco más, y no. O sea, ya Gatel me prometió darme la palabra, pero todavía no. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Seguimos informando. Muchas gracias por ver. Esto es Reporte Crítico.